¿Te acuerdas de cuando He-Man defendía a Eternia de Skeletor con espada y músculos, dibujos ochenteros y muchas batallas épicas? Pues vas a volver a sentir algo parecido pero con aire moderno. He-Man and the Masters of the Universe Dragon Peel of Destruction es un beat'em up en 2D que mezcla nostalgia, acción arcade, héroes clásicos y pixel art bonito. Hoy te explico todo lo que se sabe, plataformas, lo que promete, personajes, lo que lo diferencia y lo que creo que puede hacerlo especial. ¡Vamos allá! He-Man and the Masters of the Universe Dragon Peel of Destruction tiene lanzamiento previsto en 2026. No se ha confirmado el día exacto, pero en principio se espera para ese año. Donde este juego ya tiene plataformas confirmadas: PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch y PC en Steam. También se ha anunciado la edición física llamada Limited Run Physical Edition, además de la versión digital. Este juego es un beat'em up en 2D de desplazamiento lateral. Eso quiere decir que vas avanzando en escenarios, luchando contra oleadas de enemigos, haciendo combos, usando habilidades especiales y quizás, como en Golden Axe, algún tipo de magia. Tendrá un pixel art nostálgico, con diseño que recuerda mucho a los videojuegos clásicos de los 80-90, pero con detalles modernos para que luzca bien hoy en día. Con al menos 12 etapas distintas por los pasajes de Eternia. Ya hay confirmados algunos personajes como He-Man, Teela y Man-at-Arms. Además aparece Battle Cat como personaje que se puede usar. Y también estarán enemigos clásicos como Skeletor y Evil-Lyn, además de muchos esbirros clásicos del universo He-Man. Tendrá un modo cooperativo local para 2 jugadores, lo que le va a dar mucho valor si lo juegas con alguien conocido. Tendrá también habilidades especiales, combos únicos para cada personaje. No solo será golpear y avanzar, cada héroe tendrá su estilo propio. También dispondrá de power-ups, objetos mágicos, magia, ataques mágicos y también finales especiales, donde la estética retro combina un movimiento y fluidez moderna, con gráficos bonitos, fondo de Eternia y escenarios que van a variar. Sinceramente me parece que este juego tiene una base muy fuerte, porque toca aspectos que los fans siempre pidieron: nostalgia, personajes clásicos, estética de los 80, pero con jugabilidad moderna. Lo comparo con algo como Golden Axe o Streets of Rage, pero con estética He-Man. Si lo hacen bien, puede ser uno de esos juegos que muchos rejueguen, solo por recordar y probar combos distintos, con Teela, He-Man o Man-at-Arms de momento. Un punto que me genera curiosidad duda es su dificultad, porque estos beat'em ups antiguos solían ser duros. Lo gracioso es si van a poner muchas oleadas de enemigos o si van a permitir ajustar dificultad para quienes no están acostumbrados. También habrá que ver cómo aprovechan la edición física y si hay contenidos extra para quienes la compren, skins, bonus o algo parecido, porque eso puede hacer que los coleccionistas también lo valoren mucho. En resumen, Dragon Peel of Destruction es uno de esos juegos que promete para 2026 si te mola He-Man, los beat'em-ups retro, la nostalgia con buen diseño y la acción cooperativa. Saldrá para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, con versión digital y edición física, personajes clásicos, niveles variados, combos y magia, todo eso sumando un estilo que recuerda mucho a los clásicos pero adaptado a hoy. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál de los personajes empezarías a jugar primero? ¿Prefieres a He-Man, Teela, Man-at-Arms o uno de los que podrían anunciar? ¿Y qué tipo de niveles te gustaría ver más? ¿Bosques, castillos, cavernas, exteriores épicos o paisajes de Eternia llenos de enemigos? ¿Estará el castillo de Grayskull? ¿Estará el castillo de la serpiente de Skeletor? Pero cuando me refiero a si estarán, no es exteriormente, sino interiormente. ¿Lo harán al detalle? Cuenta abajo lo que esperas. Y si te ha molado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para no perderte nada sobre Dragon Peel of Destruction ni los grandes juegos que están por venir. Nos vemos en Eternia, pero luchando contra Skeletor. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso.